La adoración va más allá de lo que hicimos ahorita. Y eso es precisamente, bueno, el tema de hoy no es la adoración, pero es algo similar. No cabe duda que la Biblia, estoy seguro que ustedes lo creen, la Biblia es la palabra de Dios. Todos nosotros como creyentes, ¿verdad?, lo creemos. Y cada vez que tú y yo abrimos la Biblia, no sé qué tan seguido lo hagas, qué tan seguido lo hagamos, pero cada vez que abrimos la Biblia es porque estamos buscando en ella la voz de Dios, ¿verdad? Esa voz que nos habla a través de su espíritu y mi espíritu, ¿verdad?, que se conecta con él, porque la intención es que él me diga alguna verdad que yo necesito saber, y esa verdad puede darme confianza. Las verdades siempre van a estar ahí en la palabra de Dios, pero generalmente una verdad no va a estar nada más abriendo la Biblia y poniendo el dedo. Las verdades son como tesoros que tenemos que descubrirlos, buscarlos. Una verdad no es, bueno, las verdades están ahí, pero mi corazón debe estar dispuesto a escuchar esa verdad de Dios y desenterrar esa verdad de Dios para mi vida. Preguntas tan sencillas que tienen que ver con la predicación de hoy, como cómo ha de comportarse o cómo ha de portarse el cristiano tanto dentro y fuera de la iglesia. O sea, aquí en la iglesia y frente al mundo, ¿cómo debe de comportarse un cristiano? ¿Habrá algún modo en particular del cristiano en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su manera de actuar en una sociedad, en el hogar, aún dentro de la iglesia, en los negocios, en los contactos que nosotros podemos tener en el mundo? Yo estoy seguro que ustedes van a decir que sí, hay una manera única del cristiano. Y yo estoy seguro que todos tenemos la respuesta, ¿no? La manera de comportarnos es parecida a quién? Jesucristo. A Cristo. Esta es una respuesta muy sabia, muy general, ¿verdad? También, pero también es una respuesta adecuada, una respuesta correcta. Ahora, si hay algún poder capaz de cambiar la vieja naturaleza que hay en nosotros, es precisamente el poder del Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. Obviamente, si somos creyentes, ¿verdad? Porque si nosotros queremos cambiar nuestro estilo de vida simplemente por querer tener una mejor moral, una mejor ética, probablemente logremos hasta cierto punto. Pero, obviamente, sería imposible de realizar de manera perfecta. Cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios, nos encontramos que hay constantes enseñanzas y exhortaciones que nos sirven precisamente en la vida real de cada uno de nosotros. Porque a pesar de que la palabra de Dios es de Dios, la palabra de Dios se escribe en el contexto, ¿verdad?, de los apóstoles y en el contexto de sus vidas, de las vidas cotidianas que tenían, de la lucha que ellos tenían, de la corriente filosófica que estaban surgiendo en ese tiempo. En ese contexto se escribe la palabra de Dios para hacer un parteaguas, para hacer algo diferente. Y es precisamente en ese contexto en el que se escribe la Biblia que en nuestro propio contexto tenemos que interpretarla y llevarla a cabo. Por ejemplo, en aquel tiempo, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, le dice que es bueno que las mujeres se dejen el cabello largo, ¿verdad? Que es algo digno, es algo hermoso, por el contexto cultural. El contexto cultural era que las mujeres, las prostitutas, se rapaban el cabello, tenían el cabello, se lo rapaban, ¿verdad? Y esto obviamente
cristiano en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, con el cabello corto, iba a indicar otra cosa. Ahora, en ese contexto nosotros tenemos que analizar la vida del creyente y la moral del creyente y la ética del creyente. No solamente en el contexto religioso, sino también en el contexto del negocio. ¿Cómo se hace un negocio? Por ejemplo, vamos a poner Karen. Por ejemplo, ella como doctora, ¿no? Que por tener una farmacia y por vender más, venda un medicamento a una persona que no es el adecuado, simplemente porque en su negocio es favorable, ¿verdad?, tener más ventas. Ahora, el cristiano, ¿verdad?, no haría eso en ese contexto. Por ejemplo, que vende carne, ¿verdad? Que digan, si acaban de matar la vaca, pero ya está a punto de ponerse la carne. Ahora, en ese contexto, el cristiano tiene que hacer valer la palabra de Dios en su vida. Hay un modo de comportarse, sí, y lo marca la palabra de Dios. Y lo único que puede hacer cambiar mi vieja naturaleza y mi manera de pensar y todo es precisamente el Espíritu Santo que habita en mí. Porque por mí mismo yo no tengo un buen comportamiento, ¿verdad? Entonces, todo aquello que viene en la Biblia, precisamente en las enseñanzas de Pablo, los apóstoles y del mismo Jesucristo, se convierte en una nueva ley, como la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el Sinaí, ¿verdad? Que le dio una serie de mandamientos que tenía que cumplir. Bueno, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Jesucristo fue claro cuando marca y establece el estilo de vida del creyente y es confirmado por los apóstoles. Entonces, eso se convierte en una ley, en normas que como cristiano me tengo que someter. No puedo querer yo imponer reglas, ¿verdad?, a mi propia vida, a mi estilo de vida, porque simplemente ese tipo de cosas me agradan a mí, y eso lo estaba poniendo en el infierno. A veces queremos que todos aprendan como yo estoy enseñando la palabra de Dios. Cuando hay multiformidad precisamente en la gracia de Dios. Pero las normas están ahí, la palabra de Dios está ahí. Como cristiano yo tengo que hacer lo bueno por encima de lo malo. Pero los preceptos de la palabra de Dios no llevarían la fuerza si yo como hijo de Dios, si yo como creyente, ¿verdad?, no soy un verdadero cristiano, porque estaría limitado, el Espíritu Santo no estaría en mí, y eso obviamente no garantizaría el cumplimiento perfecto, porque para agradar a Dios tengo que comenzar desde el principio, con creer en Él, ¿verdad?, y ser un hijo de Dios. Porque finalmente el hombre con su yo egoísta necesita más que un precepto para seguir. Por ejemplo, ¿cuántos en la política inician teniendo buena intención? Inician diciendo, yo voy a trabajar por el pueblo, pero en el recurso generalmente, ¿verdad?, se van corrompiendo hasta que llegan a ser lo que ellos dijeron que no serían. Obviamente por causa del pecado. Los apóstoles, hermanos, cuando ellos comenzaron a vivir la vida cristiana, nunca separaron
o de su teología o de su doctrina, sino que iban de la mano. Lo que ellos enseñaban, eso hacían, ¿verdad? Porque para ellos era muy importante no solamente la práctica de la doctrina, sino en sí mismo la verdadera doctrina. Y eso es lo que el cristiano necesita. No solamente decir que es cristiano, sino comportarse como un verdadero cristiano. Y en la palabra de Dios, hermanos, si nosotros nos diéramos a la tarea todos los días de estudiar la palabra, encontraríamos que todo lo que la palabra de Dios nos dice, no solamente nos lo dice por nuestra obediencia, sino a nuestro favor, sino porque verdaderamente la palabra de Dios, y son las más hermosas actitudes y prácticas que pueda tener cualquier persona en el mundo. En el caso del creyente, ¿verdad?, que tiene la ventaja que tiene el Espíritu Santo. Y obviamente esto nos lleva al tema del día de hoy, que el creyente necesita tener una consagración total a Dios. Una consagración total a Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos unidos a Cristo por la fe. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo. El Padre aplica el valor de la muerte y la resurrección de Cristo a nuestra vida. Como dice Corintios, no somos nuevas criaturas, y aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Y aquí tenemos que copiarle algo a la iglesia popular, no a la iglesia, a la ICR. No. ¿Sí? Es que antes de ser mexicanos, somos cristianos. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ser mexicanos, de ser hondureños, no sé, de El Salvador. Estamos orgullosos de nuestro país. Pero ahora, como cristianos, todo lo demás sale sobrando, porque Jesucristo se pone por encima de cualquier cultura. Por eso cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés, no solamente se dirigió al pueblo de Israel, ¿no?, sino que dice que empezaron a hablar en lengua que los que estaban ahí, que no eran de ahí, entendían. Porque la intención del Evangelio es estar por encima de cualquier cultura. Por eso Pablo, cuando le habla a los de Roma, le dice a los santos y fieles, le dice a los de Corinto, a los de Éfeso, porque hay algo superior al orgullo nacional y a un orgullo local o a un orgullo terrenal. Y es el orgullo de ser hijos de Dios. Y el apóstol Pablo y Pedro lo anuncian, ¿no?, cuando dicen que somos ciudadanos del cielo, que somos extranjeros y peregrinos. Porque hay algo superior. ¿Anhelamos tener un hermoso país? Sí. Pero anhelemos tener una mejor iglesia, una mejor relación con Dios, porque eso es superior. Eso es superior. A los creyentes que están en Roma, a los creyentes que están en Corinto, a los creyentes que estamos aquí en Tenerife, eso solamente es un punto geográfico de la tierra, porque tenemos que estar en algún lugar físicamente nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a los romanos: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No les dice estén orgullosos de ser romanos, sino le dice
santos. Y el ser llamado, y al ser llamado a ser santos implica el hecho de ser apartados. ¿Pero apartados de qué? Del pecado. Si ellos tienen, Del pecado. del pecado, ellos tienen su nacionalismo, ¿no? Como todos nosotros. Por ejemplo, tenemos una tradición. Pero si la palabra de Dios está por encima de cualquier cultura, entonces toda tradición que yo tenía como mexicano sale sobrando. Tengo que desecharla si yo encuentro la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora el Halloween, bueno, el Halloween no es el Día de Muertos. Todo sale sobrando porque Dios, mi nueva nacionalidad está por encima, ¿verdad?, de la nacionalidad terrenal. Dice, llamados a ser santos, en otras palabras, tenemos que estar siendo apartados para Dios. Y como ciudadanos del cielo, la palabra de Dios es nuestra constitución, y como constitución tiene reglas para nuestra vida. Por ejemplo, hay un problema también. Yo te lo comentaba yo con algunos hermanos. Por ejemplo, como cristiano, ¿qué debo yo hacer cuando dan el Día de Muertos, por decirlo así? Y yo no creo en el Día de Muertos, entonces ¿por qué tengo que festejarlo? ¿Por qué tengo que tener un día libre? ¿Sí me entiendes? Pero estoy feliz porque dieron el día libre, el Día de Muertos. ¿Qué debo de hacer como cristiano en ese sentido? Digo, no les voy a dar la respuesta, pero es algo que ustedes tienen que analizar. Porque hay cosas que las tomamos porque nos convienen, pero realmente son las adecuadas. Por ejemplo, la Semana Santa. El cristiano cree en la Semana Santa. Pero entonces, ¿por qué no trabajamos la Semana Santa? Porque la Semana Santa tiene un propósito. Para eso se da. Hay tantas cosas, preguntitas así que a veces uno dice, por ejemplo, ya le he comentado en otras ocasiones, ¿no? En la época de la Reforma, un poquito antes, los teólogos discutían cuántos ángeles pueden pararse a la punta de un alfiler. Imagínense ese tipo de cosas que decimos nosotros ahorita. Bueno, pero podemos hacernos la pregunta, ¿por qué yo debo de tomar algo que me beneficia cuando no creo en aquello? Esa es una buena pregunta. Muy bien, esa es una pregunta que tenemos que respondernos. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tomar los preceptos de la palabra de Dios. Y siempre va a vivir en tensión con los preceptos del mundo y sus preceptos que ahora tiene a través de la palabra de Dios. Pero también el asunto está cuando te metes en problemas o en tensiones con otras iglesias. Porque hay otras iglesias que no creen lo mismo que tú, no adoran lo mismo que tú, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, hace ratito yo estaba ahí y empecé a aplaudir y dije, ¿quién quiere aplaudir? Y nadie aplaudió. El día de hoy empecé a aplaudir. Nadie aplaudió. Pero dije yo, la adoración no depende de un aplauso. La adoración depende, de verdad, de mi corazón. Y que mi corazón realmente esté con el anhelo y el deseo de adorar a Dios. Y no importa si estoy llorando, no importa si estoy riendo, no importa si estoy en alguna actitud que a lo mejor al que está al lado no le agrada. Pero si yo estoy conectado con Dios, mi adoración es válida. Claro, dentro de la adoración del día de hoy veremos que
la alabanza es 0.000001, ¿no? En cuanto a mi verdadera adoración a Dios. Ahora, sería bueno que todos como cristianos no solamente aceptáramos lo que la palabra de Dios dice, sino que también hiciéramos lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra. Entonces ya no habría la necesidad de pararse aquí al frente y exhortarnos unos a otros, ¿verdad? Porque no habría de qué exhortar cuando todos estamos viviendo espiritualmente y agradando a Dios. Pero como cristianos sabemos que estamos en esa lucha, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu. Y toda esa lucha va a existir entre que nosotros, ¿verdad?, estemos en la presencia de nuestro Dios. En pocas palabras, aunque todavía no termino, es el inicio. En pocas palabras, es imposible andar con Cristo si no somos personas que hemos nacido de nuevo. En otras palabras, es imposible agradar a Dios si no hemos nacido de nuevo. Ahora, y si hemos nacido de nuevo y no estamos consagrados o entregados a Dios en un 100%, tampoco podemos andar con Él, ni disfrutar la comunión con Él. No puedo decir como cristiano anda al 50%. O andamos o no andamos espiritualmente. Porque recuerden que todo es en cuanto a la vida espiritual, ¿verdad? No puede decir, tenía yo 100 pecados y confesé 99. No, tienes que confesar con todos, ¿verdad? Para mantener tu comunión con Dios. Por eso Romanos 12:1, versículo 2, para que lo pongamos ahí, Romanos 12:1 y 2, el apóstol Pablo habla de estos dos versículos de una manera maravillosa, ¿no? Obviamente sabemos que es palabra de Dios, pero Dios tuvo que usar la inteligencia y la sabiduría de Pablo para poder plasmar a través de verdad su palabra. Dice, hermanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí es donde tanto la santificación como la santidad y la consagración se unen. Porque algunos piensan, o algunos dicen, algunos escritores dicen que la consagración es la práctica de la santidad, o el hecho de ser santos. Porque si eres santo eres apartado, y si eres apartado eres consagrado a Dios. En el Antiguo Testamento los utensilios que se usaban en el templo eran consagrados para el servicio del templo, no eran usados en otra cosa. Entonces la idea de Dios es que como cristianos nosotros seamos consagrados a Dios, santificados a Dios. Que el uso que nosotros le demos a nuestro cuerpo y a nuestra vida y a nuestra mente, de verdad, sea exclusivamente para Dios. Ya como que las cosas no son tan fáciles de decir, ¿verdad? Tú y yo como cristianos somos separados para el servicio de Dios. Somos apartados para vivir una vida práctica de santidad a Dios. Por eso no solamente es el hecho de creer en Cristo y ser salvo, porque eso sería bueno si yo aceptara a Cristo hoy y muriera lo que sea el minuto siguiente, ¿no? Pero como cristianos que vivimos en un mundo, tenemos que vivir apartados del mundo, y no apartados en el sentido físico, escondernos en una montaña, sino apartados en cuanto a nuestra manera de pensar,
Por eso Jesucristo dijo que estamos en el mundo. ¿O quién lo dijo a ver, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo en ese sentido. Que vivo en el mundo, que mantiene una manera de pensar, pero yo tengo otra manera de pensar que se adecua al pensamiento de Cristo. Y ahí es cuando entran las cosas del mundo, ¿no? Las modas, en cuanto a la manera de vestir, en cuanto a los negocios, en cuanto a absolutamente todo. Por eso es que, como cristianos, debemos de pensar en esta frase: consagrémonos plenamente a nuestro Dios, porque esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer su voluntad y caminar en él. Consagrémonos plenamente a nuestro Dios para hacer su voluntad y caminar en él. Como cristianos debemos tener una consagración total a Dios. Número uno, que es el primer punto. Para consagrarnos a Dios, tenemos que aceptar la forma de exhortación que el apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La pregunta es: ¿a dónde tenemos que presentar nuestros cuerpos? ¿En el templo? No, sí, en ningún lugar. Pero la respuesta sería: en todo lugar. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en el negocio, con los amigos. Porque no es un lugar físico en específico en el cual tú y yo tenemos que presentar nuestros cuerpos, sino es en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Número uno, ¿verdad? Como les dije, para consagrarnos a Dios aceptemos la forma de exhortación del apóstol. Ahora, esta exhortación es una exhortación exclusiva. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Para ti. Puedes decir: esta exhortación es para mí. El apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, me está haciendo una exhortación a mí, porque dice: hermanos. El inconverso no puede vivir para Dios. No le, como veíamos, ¿verdad?, en cuanto al fruto, no le podemos pedir peras al horno. El inconverso no puede vivir para Dios. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Entonces, el que puede vivir para Dios, ¿quién es? El cristiano. Por eso el apóstol Pablo le ruega a los cristianos de vivir de cierta manera a la luz de la palabra de Dios, por lo que Cristo hizo por cada uno de ellos. Dice: hermanos, os ruego, no solamente para ti como hijo de Dios debe ser una obligación, porque debe ser una obligación. Si ya soy cristiano, mi obligación es vivir como cristiano. Pero el apóstol Pablo va más allá y apela a tu decisión, ¿verdad? Y te dice: hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El apóstol Pablo no solamente apela a mi decisión, apela a mi voluntad de poder presentarme delante de Dios. Y quizás podamos decir: bueno, eso trae el problema de que si no soy obligado, entonces lo puedo hacer cuando yo quiera. Por eso hay mucho cristiano carnal, ¿verdad? Por eso hay mucho cristiano carnal,
porque pensamos de esa manera, bueno, si no se me obliga, pero Dios apela a tu voluntad. Ahora, es un llamado para cristianos, pero es un llamado también motivado por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo me exhorta a mí como cristiano y debo de aceptarlo. Porque el llamado es para la exhortación o el llamado es para cristianos. Pero también es un llamado motivado por las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias de Dios? Bueno, es su compasión, son sus piedades, que están registradas precisamente ahí en el libro de Romanos. Por ejemplo, una misericordia de Dios sería que fuimos justificados de la culpa y de la pena del pecado. Ahora, solamente esa sería una misericordia suficiente para que yo pueda vivir mi vida agradando a Dios en todo. Él me ha justificado de la culpa y de la pena, por lo tanto, todo lo que yo haga ya no va a ser para que yo me justifique, sino para agradarle a Él. También dice Romanos que fuimos adoptados, hijos suyos. También nos dice que fuimos puestos bajo la gracia de Dios. También nos dice que nos ha dado de su espíritu. Y ahí podemos seguir leyendo, ¿verdad?, en el libro de Romanos. Entonces, el apóstol Pablo apela a las misericordias de Dios, como diciendo, son suficiente motivación para ti como cristiano para consagrarte a Dios, para que tengas una consagración total. La pregunta es, ¿qué me impide a mí como cristiano consagrarme de manera total a Dios? Y cuando digo consagrarme a Dios no quiere decir que tengo que ir hasta la China, no de misionero, sino consagrarme a Dios, ahí donde estoy, en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio. Que ya como me conocían antes de Cristo sea solo un recuerdo o una anécdota en la vida de todos los que llegan. Oye, si yo me acuerdo que tú antes eras así, pero ahora eres así. Es feo cuando dicen, pero tú no has cambiado nada. Y dice que eres cristiano. Y puede ser algo que nos pueda causar risa, ¿no? Pero debe causar vergüenza que nos digan, no has cambiado absolutamente nada. Sigues enojándote por lo mismo. Sigues peleando por lo mismo. Sigues entristeciéndote por lo mismo. Sigues amargándote por lo mismo. Sigues teniendo la misma actitud con tus hijos, con tu patrón, por ejemplo, si tienes un negocio con que llegan a ir a comprarte helado, comprarte cosas así. Por eso la consagración es importante para Dios. Estar siendo transformados para la gloria y honra de Dios. Las misericordias de Dios son la motivación del creyente para consagrarse de verdad. Número 2. Para consagrarnos a Dios, tenemos que entender el contenido de la exhortación. O sea, no solamente aceptar la manera en que Pablo me está exhortando, sino que yo pueda entender por qué me está exhortando, para qué me está exhortando. Por eso el sacrificio es vivo, no es muerto.
se te pide presentarte a ti como hijo de Dios, delante de Dios, conectado a Dios, como la Biblia, por ejemplo de la Biblia, permanecer en Cristo. Por eso en la carta de Pedro, creo que Pedro dice que somos un pueblo de reyes y de reyes. A mí se me olvidó. Rey y sacerdote. Porque ya no hay necesidad de, como en el Antiguo Testamento, como en la religión judía, que el sacerdote interceda por mí, o el rey interceda por mí, sino que yo ya puedo hacerlo de manera directa con Dios. Yo puedo llegar delante de Dios, puedo presentarme, puedo conectarme a Dios a través de una oración en la mañana, ¿verdad? Y empezar mi servicio a Dios, mi adoración a Dios, hablando directamente con Dios, con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo no nos dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis tu espíritu, ¿no? Cuando habla o cuando dice referencia al cuerpo, no hace referencia solamente a la parte física, sino a su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Presenta tu cuerpo delante de Dios. Cuando Dios te pide que presentes tu cuerpo, te está diciendo que Él quiere todo de ti. Por ejemplo, cuando se casan, ¿no? Ustedes se casan de manera completa, no se casan por partes. Hay una entrega total. Es tu esposo y es tu esposa. Fuera, hermano. Una entrega total a Dios. En este sentido, Dios no solamente quiere tu cuerpo, Dios no quiere solamente tu ofrenda, Dios no solamente quiere tu trabajo, como ahora para la universidad, Dios no solamente quiere esa parte, Dios quiere todo, absolutamente todo. Porque puedo estar en cualquier lugar y puedo estar consagrado a Dios. Puedo estar en mi trabajo y estoy consagrado a Dios. En mi trabajo yo le presento a Dios un servicio racional, le estoy presentando un servicio a Él. Voy para honrarlo a Él, voy para glorificarle a Él. Si estoy sentado en la máquina de costura, ¿no? Con mi hermano, o si estoy cortando cabello, o si estoy vendiendo alimentos, yo estoy ahí para servirle a Dios. Porque antes de ser peluquero, eléctrico, taxista o lo que yo sea, soy ahora cristiano. Y debo de hacer todo lo posible por honrar a Cristo. Por ejemplo, los griegos, ellos no le daban tanta importancia al cuerpo. Bueno, sí le daban importancia por las cuestiones de la carne, no tanto como un culto, no tanto como una consagración a Dios. Para el griego, el comer, beber, tener relaciones sexuales, trabajar en fiestas, en orgías, en todo ese tipo de cosas, no le importaba porque decían, como se dice en la actualidad, al cuerpo lo que pida. En el caso del cristianismo, ¿no? Por eso llegó a ser completamente diferente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No solamente en la cultura romana, que también le daba rienda suelta a la carne, porque ellos adoptaron eso de la cultura griega.
Pero cuando viene Cristo, le da una importancia al cuerpo y dice, ¿verdad? Por eso Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Porque para la carne, hermanos, es un sacrificio más cierto que ella nos dice que hagamos. 1 Corintios capítulo 6, 20. Y aquí nos habla de lo que hizo Cristo. No solamente lo hizo por tu alma. Porque quizás algunos van a decir, bueno, como Cristo dijo que no importa que maten el cuerpo, pero el alma no lo puede matar. Bueno, pero hay un contexto para esas palabras, ¿verdad? 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales a quién le pertenecen. A Dios. Los cuales le pertenecen a Dios. En aquel tiempo el cuerpo era usado para el placer, para vivir de acuerdo a este mundo. O como muchos piensan, y esto se ha metido en el pensamiento del cristiano también, si pecas, confiesa el pecado, no te preocupes. Ahora, obviamente esto es una gran verdad. Si pecamos, confesamos y quedamos limpios delante de Dios. Pero el asunto es la actitud del corazón. ¿Por qué entonces no estoy haciendo todo lo posible por dejar de hacer aquello que me está alejando de la voluntad de Dios? Y entonces estoy tomando algo que me conviene, pero no me conviene en un sentido espiritual, sino en un sentido de la carne. Entonces eso es el problema. O por ejemplo, como algunos dicen, ¿no?, en la religión popular, haz lo que quieras entre semanas, pero mientras vayas el domingo, te confieses, que te purifiques. Ya estás del otro lado. La Biblia, hermanos, nos dice que el cristiano es llamado para glorificar a Dios con su cuerpo y con su espíritu. En pocas palabras, con todo lo que Él es. O sea, con todo lo que yo soy, necesito glorificar a Dios. Tengo que presentarme, tengo que ponerlo por delante, tengo que sacrificar mi carne todos los días. Cuando hay un momento en el cual estoy a punto de enojarme, tengo que sacrificar mi carne que me lleva a enojarme, es decir, Señor, tome el control de mi vida. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Pero no le podemos pedir perdón. Tenemos que comenzar desde el principio siendo hijos de Dios, ¿verdad? Y empezar a caminar en la vida cristiana. Por ejemplo, el apóstol Pablo me dice, presenta tu cuerpo, presenta un sacrificio. Antes se hacía en el templo, ahora no hay un lugar, no hay cualquier lugar. Presentarnos delante de Dios. Y es un sacrificio vivo. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, el sacrificio que se ofrecía, quizás el borreguito decía, no, y yo culpa tengo de tu pecado, como para que me sacrifiques a mí, ¿verdad? En este caso, el sacrificio vivo soy yo, me tiene que costar a mí el sacrificio vivo. Tengo que tomar la decisión, mi propia voluntad, delante de Dios. Es una ofrenda viva, no muerta.
El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo ante el altar. El sacrificio vivo es debido a que permanece vivo en el altar y permanece vivo siempre. Ahora, el sacrificio no solamente es vivo, sino también es santo. En el Antiguo Testamento no se podía llevar un animal quebrado, un animal con una mancha, un animal enfermo. Tenía que ser completamente santo, apartado. Como cristianos nosotros no podemos presentar a alguien que no es cristiano, o yo no puedo presentarme si no soy cristiano. Necesita ser un sacrificio santo, apartado para el servicio a Dios. Porque la idea del sacrificio vivo es que el sacrificio no solamente sea apartado, vivo, sino que sea de olor grato a Dios. De olor grato para Jehová. Por eso en el Antiguo Testamento la grosura de los animales era la grasa, ¿verdad? Se quemaba en olor fragante para Dios. Eso es que el sacerdote no podía tomar de esa parte, ¿verdad? Que esa grasa que ahora a veces nosotros disfrutamos con una carne asada o unos tacos, esa grasa era un olor fragante para Dios. Por eso a muchos les gusta la carne asada, sobre todo la grasita quemada, porque era olor grato a Dios. Nosotros somos, hermanos, ese sacrificio vivo de olor grato a nuestro Dios. Nos presentamos delante de Él sin impureza. Por eso es que no podemos presentarnos al 99%. Si presentamos nuestro sacrificio vivo a un 99%, tache, porque debe ser un sacrificio consagrado a Dios. Así que ya podemos echar cuenta y decir, preguntarnos, ¿cuántas veces me he presentado delante de Dios en mi vida creyendo que soy de olor grato a Dios cuando no lo soy? Por eso, hermanos, el sacrificio, la consagración debe ser una consagración total a Dios. Mi vida debe estar en consagración total a Dios. Le damos gracias a Él, ¿verdad?, que podemos confesar nuestros pecados. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero solamente para el que traía el sacrificio, no para el sacrificio en sí mismo, sino para el que traía el sacrificio. Por eso presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio viviente es una obra del Espíritu Santo de Dios. Una obra del Espíritu Santo. Vidas al servicio a Dios. No importa si eres pastor o eres un laico, no importa si eres un misionero o solamente vienes a la iglesia, ¿verdad?, y estás aprendiendo todavía. Lo importante para ti es presentarte el sacrificio a Dios como una alabanza genuina. Por eso que les digo el hecho de que vengamos los domingos, adoremos, levantemos nuestras manos, aplaudamos, ¿no? Es simplemente una pequeña parte de nuestra consagración total a Dios. Número 3. Para consagrarnos a Dios, tenemos que practicar la exhortación de Pablo. No solamente es escuchar la exhortación, aceptar, ¿verdad?
No solamente entender la exhortación, bueno, y si la he entendido, tengo que llevarla a la práctica. Cuando dice la palabra de Dios que somos santos, no porque somos apartados. Cuando la palabra dice que algo se consagra a Dios, era porque su uso era exclusivo para el servicio de Dios. Y ambas cosas somos nosotros. Somos apartados y somos consagrados. Por eso, lo que se dedica a consagrarse, se le piden cambios importantes. ¿Cuáles son los cambios que nos pide Dios para consagrarnos? Ahí está en el versículo 2. Versículo 2. ¿Qué es lo que se le pide al cristiano para consagrarse? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que se le pide al cristiano. No te conformes y transforma. No os conforméis a este siglo. Porque el hecho de que yo me dedique a Dios o me consagre a Dios no acaba en el hecho de que yo le diga, Señor, quiero consagrarlo para ti. Por ejemplo, cuando de repente en alguna iglesia dicen, ¿qué quiere pasar para consagrarse a Dios? Y hay gente, la gente pasa. Eso no es nada, hermano. Haz de cuenta que la consagración viene después, realmente. No es solamente el hecho de presentarte, sino es el hecho de que verdaderamente tu corazón sea transformado para el servicio a Dios. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. Y la idea va más allá del hecho de no solamente de conformarme, sino la idea es no te sigas moldeando a este mundo, no te sigas moldeando a este siglo. Y crean, hermano, que la carne se moldea fácil, ¿verdad?, a los pensamientos de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, deja de seguir moldeando, deja de seguir el patrón de este mundo, deja de vivir como este mundo vive. Obviamente todo sujeto a la época y al contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, porque no es lo mismo en el primer siglo que ahora. MacArthur en una de sus predicaciones dice, déjate de moldear al espíritu de esta época, la forma de pensar de esta época, que la presión que hace el mundo sobre ti no sea tan fuerte como tu consagración a Dios. No permitas que la cultura rija tus pensamientos y tus valores. No dejes que cambie tu manera de pensar, ¿verdad? No dejes que cambie tu conducta que ahora estás adquiriendo en Cristo. Por eso para el cristiano es de suma importancia, hermanos, acudir a la palabra de Dios constantemente. Por ejemplo, vamos a poner los que están en el ejército, ¿no? Escuchan de manera constante asuntos que tienen que ver con el ejército, y sus mentes son moldeadas para servir en el ejército y para actuar de esa manera. Pero lo tienen que hacer de manera constante, levantarse temprano, salir a hacer las actividades que
mucha gente después de que sale, está 20, 30 años en el ejército, sigue viviendo casi de la misma manera. Su corte de cabello, la forma de vestir, su forma de hablar. Entonces, la idea es que yo pueda acudir a la palabra de Dios lo más que pueda, hermanos, para que mi mente sea moldeada por la palabra de Dios y no sea moldeada por el mundo. Porque ¿cuánto tiempo paso en mi trabajo? ¿Cuánto tiempo paso? No que sea así, no, pero ¿cuánto tiempo paso alejado de las Escrituras, de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo escucho cosas en el mundo? Por eso mi consagración debe ser total. No es que cuando yo acudo a la palabra de Dios es que me estoy consagrando a Dios. No, el acudir a hacer mi devocional todas las mañanas, en la tarde o en la noche, a la hora que tú hagas, es parte de mi consagración a Dios. Como lo es ir a mi trabajo, como lo es estar con mi esposa, con mis hijos, como lo es estar en cualquier lado. Es parte de mi consagración a Dios. Por eso como cristianos no debemos de permitir que este mundo, ¿verdad?, se amolde a mi vida. Dice, no os conforméis, o esta versión dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. No os conforméis, no se amolden a este mundo. Hermanos, tampoco podemos dejar todo al azar, a la suerte. Porque hay veces como cristianos como que tendemos a dejarlo a la suerte aún en nuestra salvación. Bueno, si soy cristiano, qué bueno, si no, pues ya ni modo. No. El cristiano necesita tener una seguridad. Vive apartado, consagrado. No te conformes a este mundo. Y el ejemplo claro de Pedro, que estaba con uno y actuaba de determinada manera, estaba con otros, parecía un camaleón, hablando de su forma de vivir, se amoldaba. Por eso como cristianos tenemos que ser transformados. El libro de los Salmos dice que el ser humano es como tanto que arrebata el viento. Estamos en la basurita, esa hojita que de repente va viento para allá y va para allá y va viento para este lado y va para ese lado. Tenemos que ser transformados. Por eso Dios demanda al cristiano: no se amolden y sean transformados. O sea, no te amoldes a este mundo, por el contrario, transfórmate. Cuando tú y yo empezamos a ser transformados, entonces es cuando nuestros pies se ponen sobre tierra, no sobre la arena, cuando nuestros pies están anclados en Cristo. Puede venir cualquier viento de doctrina, pero yo estoy cimentado en la palabra de Dios. No te dejes llevar por la última moda. De todo, no solamente en cuanto a ropa, por ejemplo, de todo, en cuanto a la ropa y todo ese tipo de cosas. Y el asunto es que yo pueda llegar a controlar. Es que yo no puedo ir a la iglesia porque, por ejemplo, lo he visto y hay, hermanos, hay iglesias que han marcado eso. Que las mujeres tienen que ir entrenando todos los días. Gracias a Dios que nuestra iglesia no es eso, pero hay iglesias que por lo menos las mujeres tienen que ir entrenando una vez al mes un vestido. O los varones. A mí me gusta ver con la misma ropa todos los días. Digo, no puedo ser más claro.
cultura popular. Por ejemplo, ahora, para septiembre, como fuimos algo, digo, y eso no es que esté mal, porque finalmente, aunque no somos de este mundo, somos mexicanos. Pero el hecho que digan, ay, es que no pude hacerlo este año, entonces ya hay un problema, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos de la cultura pueden ser algo a lo cual yo me estoy moldando en un mundo. O cuando se pone de moda determinada película, ¿no? Y determinados actores se visten de determinada manera. Yo siempre me acuerdo específicamente cuando, y lo he comentado en otras veces, ¿no? Cuando la de las colitas, ¿cómo se llama? Que bailaba así. Era una cantante de Mexicana. Cuando Alicia Villarreal andaba con su sombrerito y se dejaba su... De repente me dio cristiana llegando el domingo a la iglesia vestido de esa manera. Ni rancho tenía, ni nada tenía, ni estaba bota, jeans, camisa de cuadro, sombrero. ¿Verdad? Nada era, ni mascota tenía como para decir que era un perro para comer. Vestido de esa manera, ¿no? Eso es como dejar, ¿verdad?, que la cultura se mete en mi vida y dirija mi vida. En cuanto a películas, en cuanto a música, en cuanto a deportes, en cuanto a filosofía, en cuanto a libros, en cuanto al pensamiento positivo que se puso mucho de moda, ¿verdad? En cuanto a incentivos. Yo quiero llegar temprano siempre al trabajo porque es tan un incentivo, ¿no? Si eso es tu motivación por encima de agradar a Cristo, entonces estamos equivocados, ¿no? Porque estás pensando en el sentido de una manera económica más que agradar a Cristo, sino por un bienestar. Por ejemplo, en cuanto al cristianismo, en cuanto al mundo, ¿verdad? Se ha puesto de moda el racismo, el nacionalismo, el feminismo, el amor a los animales, el amor a los pollos. Por ejemplo, una decía que era malo comer huevos porque le quitaban los huevos a los pollos, ¿no? Y ella pensaba que, esta mujer, con tanta ignorancia, pensaba que para poder tener huevo la gallina, el gallo tenía que machacarle y eso era una violación, ¿no? Porque seguramente el gallo fue violando la gallina no quiere, pero no sabía que era algo natural para la gallina de producir huevo. Y cuando todo esto entra a la iglesia, hermanos, de verdad que causa problemas, porque va cambiando la visión. Ya no es agradar a Cristo, sino es someterme a una manera de pensar que viene precisamente lo que menos sabe, ¿verdad?, que detrás del veganismo, detrás del amor a los animales, están aquellas empresas que matan animales, que comen carne, que hacen todo lo posible, ese tipo de cosas, porque todo es negocio. La religión es negocio, una religión es negocio, hermano. Cuanto menos todo ese tipo de cosas que hay en el mundo, cuanto más, perdón. Amoldarnos a este mundo. Podemos detectar con palabras cuál es el molde principal de este mundo o etapa que nos tocó vivir. Por ejemplo, ¿qué me pide mi trabajo que yo haga? Por ejemplo, ahora para el Día de Muertos, ¿qué me pide mi trabajo que no es, ¿cómo se llama? ¿No es una obligación?
para el día del muerto. ¿Qué me pide mi trabajo? Por ejemplo, ellos me pidieron un caldito para los muertos, que yo iba un caldito de gallinas para los muertos, y yo como caldo de gallina, se lo voy a dar a los muertos. Que era parte de la ofrenda, ¿no? ¿Qué me pide en mi trabajo? ¿Qué me pide en mi vida estudiantil? Que esté fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el noviazgo, ¿qué me está exigiendo la cultura? ¿Verdad? En el matrimonio, ¿qué me está pidiendo la cultura? En la religión, ¿qué es lo que me está pidiendo la religión que esté fuera de la palabra de Dios? En las diversiones, cuando yo me divierto, ¿qué se me exige que yo haga para que yo pueda divertirme? Y yo creo que hay una gran cantidad de circunstancias y de momentos en los cuales el mundo me exige hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde yo tengo que decir, no me conformo a este mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué exhortación hay a mí en Santiago 4:4? Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y está claro, ¿no? Por ejemplo, si algo podemos ver en Santiago, el apóstol, es que él no se ha dado con las ramas, ¿no? Lo que él decía, dice, o alma adúltera. Ese es el término que utiliza. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A Dios le importa que no adulteres. Como estoy seguro que a tu esposa o a tu esposo le interesa que no sea un adúltero. En cuanto a Dios, Él exige lo mismo y te dice: oh almas adúlteras, no sabes que lo que estás haciendo y que haces amistad con el mundo te ponen en enemistad conmigo. Porque el cristiano pregunta: ¿por qué el cristiano no debe ser amigo del mundo o amoldarse al mundo? Porque se constituye en enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Y lo mismo menciona Juan con otra palabra, ¿verdad? En Juan capítulo 2, versículo 15 y 17. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El versículo 2 no comienza: si nos transformamos, ¿cómo comienza el versículo 2? No os conforméis. No te conformes, sino transfórmate. Cuando tú y yo nos consagramos, cambiamos no solamente de manera actual, sino de manera de pensar, sino también de manera de actuar. Sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el ser transformados es lo contrario a ser conformados o a conformarnos entre sí. Tú y yo como cristianos tenemos que pensar de manera diferente. El cristiano debe de decir: yo no quiero conformarme a este mundo, yo quiero ser transformado. ¿Cómo le hago? ¿Vale? Tienes que renovar tu mente, renovar tu entendimiento, acudir a la palabra de Dios y dejarte guiar por ella. El problema es que muchos cristianos vivimos o viven
Mario Hibbel, sobre planetas, basados en sentimientos y no en lo que verdaderamente son. Por ejemplo, el que vive, el cristiano o el creyente que vive basado en sus sentimientos, dice: ¿cómo me siento hoy? Y así actúa. Si te levantaste enojado, ya sabemos cuando el esposo o el esposa se levanta enojado, ya cambiando, ya le andamos peleando para que no pase absolutamente nada. No buscamos una confrontación directa, sino lo descubrimos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me levanto hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi relación matrimonial? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposo, mi esposa? En cuanto a mis hijos. ¿Cómo me siento en mi trabajo? ¿Por qué voy a mi trabajo? Veo a mi esposa, o veo a mi esposo. O sea, ¿cuál es la actitud que tengo? Veo a mis hijos. ¿Cómo me hacen sentir? Ahora, ¿cómo me va a ir en mi trabajo? ¿No voy a vender? ¿No voy a vender? Ahora, una vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora algo muy importante, que es la renovación de nuestra mente. Porque cuando vivimos en base a los sentimientos, estos nos manipulan, nos llevan de un lado para otro. Por eso es que Dios nunca está en contra de principios o principios que estén basados en lo que verdaderamente puede delante de Dios. A pesar de que nuestro Dios, hermanos, es un Dios de sentimientos poderosos, es apasionado. Pudimos ver a Jesús en su ministerio, era apasionado cuando levantó el látigo, cuando llegó a Lázaro. Era un Dios lleno de sentimientos. Sin embargo, todo sentimiento, toda acción es insuficiente si no está basada en su palabra y en lo que verdaderamente tú y yo somos. No es que yo me levante en la mañana y diga yo cómo me siento hoy. Más bien, qué verdad de la palabra de Dios voy a aplicar en mi vida el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia de lo que soy? ¿Qué dice la Escritura de cómo debo de actuar a pesar de mis emociones, de mis sentimientos? Si estoy alegre, si estoy triste, si estoy... Eso es lo de menos. Tú eres un hijo de Dios y tienes que actuar como un hijo de Dios el día de hoy. No es, yo no tengo ganas de hacerme devocional. No. Es una relación con Dios. Levántate, haz tu oración, ¿verdad? Ahí, probablemente hasta ahora con el pavo que se está cayendo al pozo, porque está entre medio dormido y medio despierto. Pero haz tu oración delante de Dios. Date la tarea de buscar a Dios todos los días. No te dejes injuriar por este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovar, hacerlo nuevo constantemente. Yo creo que ya pasé el tiempo. El pastor MacArthur en una predicación dijo: la transformación ocurre cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mientras meditamos en la palabra de Dios. Porque es la única manera, ¿no? Y cuando la palabra
Dios se arraiga en tu corazón, ella moldea tu manera de pensar y renueva tu mente. Veamos qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Voy a pedir a mi esposa que me ayude a preparar esto. ¿Puede ser, ¿no? Colosenses 3:16, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? La palabra de Cristo no es poquito en nosotros, no. La palabra de Cristo no es en abundancia en nosotros. Y decir una, pero por ejemplo, lo digo por mí, no lo digo por nadie más. Así como yo me atascaba de comida y quedaba hasta full, ¿verdad? Que eso no servía para nada, al contrario, servía para tomar nada más. La palabra de Dios dice, mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Dios, cuando mora abundante, no me hace daño, hermanos. Al contrario, me da para repartir, ¿verdad? La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Bueno, que la palabra de Dios abunda. Que la palabra de Dios abunda. La consecuencia final de estos cambios o de esta consagración a Dios, ¿cuál es? Según Romanos 1:12. No, según Romanos 12:2. Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto no lo vamos a entender si no estamos consagrados. No vamos a entender cuando la Biblia me dice, no hagas esto, hasta que estemos consagrados a Dios. Porque la consagración va de la mano de aceptar la voluntad de Dios. O yo acepto la voluntad de Dios cuando estoy consagrado a Dios. La consecuencia final de estos cambios es comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo explica cómo vivir la voluntad de Dios. Y te dice que tú tienes que resistir de este mundo y tienes que transformarte. Entonces tu vida estará en la voluntad de Dios. Tu vida demostrará la buena voluntad de Dios. El mundo está lleno de gente presumida, pero cuando nosotros venimos a Cristo, el experimentar la voluntad de Dios, más que una presunción, es demostrar que nosotros no tenemos nada, que somos humildes delante de Él. Tú y yo, hermanos, necesitamos experimentar la voluntad de Dios. Vamos a cortar un poco. Comprobar la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él más desea que hagamos. Vimos que Él se hizo siervo. Bueno, cantamos que Él se hizo siervo. Por lo tanto, como consecuencia, mi actuar también debe ser como un siervo para su gloria. Por eso dice que la buena voluntad de Dios es, que la voluntad de Dios, perdón, es buena, es beneficiosa para mí, es agradable. O sea, puedo aceptarla cuando soy espiritual, cuando estoy consagrado, ¿verdad? Me complace hacer la voluntad de Dios. Y es perfecta porque finalmente realiza el propósito de Dios en mi vida.
Solo el que se dedica a Dios puede experimentar la voluntad de Dios. Solo el que se dedica a Dios puede experimentar su voluntad. Solo cuando estamos consagrados a Dios podemos comprobar que el resultado de mi consagración es el resultado que Cristo quería en mi vida. Como conclusión, hermanos, para que puedas experimentar la vida plena de conocer a Cristo, necesitas consagrarte a Él. No hay otra manera. Probablemente así como vas en tu vida, o como vamos en tu vida, digas, voy avanzando poquito a poco. Probablemente sí. Pero si tu vida estuviera completamente consagrada a Dios, tu crecimiento espiritual sería tremendo. Pero es una cuestión de la voluntad, de que decidas hacer. Para que tu trabajo diga verdaderamente eres un hijo de Dios. Para que tus hijos digan verdaderamente eres un hijo de Dios. Para que tu esposa o tu esposa digan verdaderamente eres un hijo de Dios. Y donde quiera que tú estés, verdaderamente seas un hijo de Dios. Amén. Padre, gracias te damos